La balanza siempre se aparece en mi imaginación anudada a esa deidad que representa la justicia. Su simbolismo se define en el equilibrio de los platillos. Equi, igualdad. Librio, libras, la antigua unidad de masa. En cada lado, pesos iguales. Pero la balanza también es la cotidiana, la de la compra de todos los días, o la que se utiliza en las industrias. Determinan el peso de un hombre y también la economía de una nación. Secretos y verdades de una magnitud que se dirime entre la fuerza y la inercia. En el territorio del kilogramo las cosas valen lo que pesan. La historia de la humanidad se puede contar a través de los platillos de una balanza. En cada una de las épocas y culturas, hombres y mujeres se las arreglaron para hacer del peso una parte primordial de la vida cotidiana. La masa es sinónimo de transacciones económicas, también de negociaciones. En la actualidad hay una pieza fundamental. Es el kilogramo, la unidad de medida de la masa. Todos sabemos que sirve para pesar, claro. Lo que no queda tan claro es determinar de qué hablamos cuando decimos masa. Probemos definirla por la cantidad de materia de un objeto. Masa versus materia. O materia versus masa. ¿Será lo mismo? Podríamos decir que la cantidad de materia de un cuerpo es la suma de los átomos que posee. Aquí se nos presenta un problema. Hay átomos que pesan más y otros que pesan menos. De manera que dos objetos pueden tener la misma cantidad de materia, pero masas diferentes. La materia es para que se entretengan los químicos, y la masa es pura física. Pero el hecho de que no se pueda definir la masa como la cantidad de materia no quiere decir que exista un divorcio entre masa y materia. La masa es un atributo de la materia, aunque no una medida de su cantidad. Liviano o pesado. En general se asocia masa con peso. ¿Será por este lado que encontraremos nuestro concepto de masa? Newton, una ayudita, por favor. El físico y filósofo Isaac Newton descubrió la ley de gravedad al observar una manzana que caía en forma perpendicular al suelo. Newton es sinónimo de ley de gravedad. También es sinónimo de manzana, de una manzana que cae, claro, pero también es sinónimo de peso. El peso es la fuerza que la gravedad terrestre ejerce sobre un cuerpo, pero peso no es lo mismo que masa. Si pesamos 1 kilo de manzanas en Buenos Aires y después las trasladamos, por ejemplo, a 6.000 metros de altura en el Aconcagua, el numerito que aparece en la balanza va a ser diferente. ¿Por qué? ¿Acaso un simple ejercicio de alpinismo puede provocar un cambio en la masa de la manzana? Negativo. Es cuestión de gravedad.
Al aumentar la altitud, disminuye la aceleración gravitacional, lo que hace reducir la fuerza de atracción de la gravedad sobre un cuerpo. Por lo tanto, su peso es menor. El peso se modifica, pero su masa no. Si realizamos una medición en un lugar determinado, con una fuerza gravitacional específica, el peso no cambia. Pura física, como les decía. Se trata de la masa gravitacional. En la teoría de Newton están algunas de las claves. Para tirar los bolos, no solamente se necesita puntería, sino también fuerza. Ahí va. Casi. Pero ¿cuánta fuerza debo realizar con mi brazo para mover una bola? Apelemos a Newton y a su segunda ley. Ante el ejercicio de mover una bola de bowling que pesa aproximadamente 4 kilos o una pelota de goma, está claro quién va a tener que hacer mayor esfuerzo. Hay una explicación física. Estamos hablando de la masa inercial. Strike. La masa inercial de un cuerpo es la medida de la resistencia de ese cuerpo, sobre el cual actúa una fuerza. A mayor masa, se debe ejercer más fuerza para vencer su inercia. La masa es la constante entre la fuerza, en este caso la fuerza del brazo, y la aceleración que gana la bola. A través de la masa gravitacional y de la masa inercial, los científicos explicaron el concepto de masa. Pero después llegó Albert Einstein y dio un giro a este concepto. Porque, por supuesto, ahora todo era relativo. Einstein decía que la misma cualidad de un cuerpo se manifiesta de acuerdo con las circunstancias, como inercia o como peso. En otras palabras, la masa inercial y la masa gravitacional del cuerpo tienen siempre el mismo valor. A ese valor nos referimos sencillamente como la masa. Se confirmó mi presunción. Para hablar de masa hay que saber de física. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Nada es como parece. Kilo de plomo y una bolsa con plumas. Su masa es de 1 kilogramo. Si los ponemos en la balanza, los dos deberían pesar lo mismo. Falta un dato que no es menor. Amigos, el aire también pesa. 1 metro cúbico de aire al nivel del mar pesa 1,2 kilogramos. Al efecto del peso del aire sobre las mediciones de masa se lo conoce como empuje del aire. Y es una consecuencia del principio de Arquímedes, que dice que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del fluido desplazado por ese cuerpo. Entonces, si las plumas tienen mayor volumen, el efecto del empuje sobre ellas es mayor. En cambio, el plomo, de menor volumen, tendrá un efecto de empuje menor y por lo tanto pesará más. Comprobemos el peso. El aire, en este caso, le dio 50 gramos más de peso al plomo. Ahora, si me preguntan ¿qué tiene más masa? ¿1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas? Ahí sí, no hay discusión. La masa es igual en los dos casos. ¿Y yo? ¿Cuánto peso? ¿Qué es 1 kilogramo? No sirve decir el numerito que indica la balanza. A través de los tiempos, cada cultura fue estableciendo sus propios patrones y unidades para medir la masa, como en Grecia o en Egipto.
Solo a fines del siglo XIX se estableció una unidad de medida universal. El kilogramo, tal como lo conocemos hoy, nació el 20 de mayo de 1875 en la Convención del Metro, en Francia. En ese cónclave de metrólogos se determinó el kilogramo como la masa de un artefacto sólido, una pesa, cuya masa fuera similar a la de un decímetro cúbico o un litro de agua pura a 3,98 grados centígrados. En 1879 se fabricó un cilindro de 39 milímetros de altura y 39 milímetros de diámetro con una aleación de platino, 90%, e iridio, 10%. Combinación que garantiza una mayor estabilidad mecánica, química y térmica. El patrón de todos los patrones. Se lo conoce como IPK. Es la sigla en inglés de Prototipo Internacional del Kilogramo, que se custodia en el Buró Internacional de Pesos y Medidas, cerca de París. El kilogramo se define desde entonces como la masa del IPK, con error cero e incertidumbre cero. En esa pesa en particular se sostiene gran parte de la economía mundial. Y si por cualquier razón perdiera o ganara masa, la definición de cuánto es un kilogramo se modificaría automáticamente. ¿Quién me asegura que esta modificación no haya sucedido? ¿Pesará el IPK lo mismo que en 1879? En todo caso, la diferencia sería mínima, tanto que debería medirse en microgramos, la 1000.000.000ª parte de un kilogramo. Se presume que en un siglo el IPK pudo haber cambiado en alrededor de 50 microgramos. Hoy, los metrólogos estudian cómo elaborar un patrón que responda a procesos físicos, para evitar las modificaciones que pueda sufrir una pesa de acero, aunque se cuide como oro. Quizás en poco tiempo te enteres que el IPK es parte de la historia. Como el viejo patrón del metro, que se guarda en el Buró Internacional de Pesas y Medidas. En la Argentina, el patrón nacional de masa está custodiado por el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y se calibra en París cada 6 años. Allí se lo compara con los patrones del Buró Internacional de Pesas y Medidas e indirectamente con el IPK. El INTI además controla las balanzas y pesas que se usan en el territorio argentino. No se puede fabricar, importar o utilizar balanzas de uso comercial sin la aprobación del Instituto y de la Secretaría de Comercio Interior. Y todas las pesas deben estar calibradas teniendo como referencia el IPK que la comunidad internacional mantiene en Francia. Hay pesas patrones que van desde 1 miligramo hasta 1000 kilogramos. Una pesa de 1 miligramo es un pelo metálico de 1 centímetro de largo. Mientras que una pesa de 1000 kilogramos puede ser un bloque paralelepipédico de 0,5 metros de lado. Vamos a calibrar pesas con expertos. La calibración por comparación se realiza midiendo una pesa, que llamaremos incógnita, con una pesa patrón. Hay que comprobar en este caso si la pesa que debe ser calibrada tiene una masa de 1 kilogramo como el patrón o la pesa de referencia. Para eso colocamos la pesa patrón en el comparador de masas, pero a esta balanza la vamos a usar como comparador. ¿Qué quiere decir eso?
voy a poner en 0 la balanza con la pesa de referencia puesta sobre la balanza. Y retiro la pesa patrón, coloco la pesa incógnita y lo que me indica la balanza ahora es la diferencia entre la pesa patrón y la pesa incógnita. ¿Ves? Por ejemplo, esa pesa tiene un error de menos 1,2 miligramos. Prueba superada. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos calibrar dos pesas con masas diferentes? Hay que apelar al método de calibración por diseminación. En este caso, colocamos la pesa patrón y ahora vamos a poner las dos pesas de 500 gramos. Entonces voy a poner Comprobamos entonces que la masa de las dos pesas suman 1 kilogramo. Ahora me falta saber si son iguales o no, ¿cierto? Entonces, bueno, registro este valor y ahora hago una segunda comparación, comparo una con otra. Uso una de las dos como referencia. La misma masa. Tenemos dos pesas de 500 gramos. Esto mismo se hace después para un juego completo de pesos. Por ejemplo, comparo 1 kilo contra una de 500, dos de 200 y una de 100. Y se van estableciendo sistemas de ecuaciones incógnitas cada vez más complejos. Y así se hace la diseminación hacia abajo, hasta llegar a 1 miligramo, que es la pesa más chica. Podemos decir que la masa es proporcional al peso gravitacional y que el peso se traduce en pesos o dinero. Ese camión trae cosecha, es para exportación. Si esta balanza sufriera un desfasaje del 1%, ¿cuánto dinero se dejaría de ganar? En la temporada 2010-2011, las exportaciones ascendieron a 24.000 millones de dólares. Con un error del 1% en los valores, las pérdidas hubieran llegado a 240 millones de dólares. ¿Qué hacemos entonces para confiar? Simple, calibrar y controlar. Entre los controles que se hacen, los metrólogos verifican que los distintos errores de la balanza no superen valores especificados. Cuando se realizan varios pesajes sucesivos del mismo objeto, pueden surgir errores aleatorios, por lo que la balanza podría marcar diferentes resultados. Son los llamados errores de repetibilidad, que se cuantifican por cálculos estadísticos. También controlan los errores de excentricidad. Verifican que, independientemente de dónde se deposita la carga pesada, en un lugar u otro de la plataforma, el resultado indicado no cambie. Una balanza de pesar camiones con altos errores de excentricidad permitiría el fraude. Por ejemplo, un camión que deje su carga de granos en una terminal portuaria podría estacionarse en un sector de la plataforma que pese de más. Luego podría pesar el camión vacío en un sector que pesa de menos. Como el vendedor de granos cobra por diferencia entre el peso del camión lleno y vacío, estaría cobrando de más. El trabajo no termina. El metrólogo sigue buscando el equilibrio perfecto. Las balanzas son muy variadas. Las hay históricas,
como la egipcia de 2 platillos, que llegó a usarse también en el siglo XX. Es la de la Estatua de la Justicia. La romana, de una sola pesa. También está la balanza mecánica, la que encontramos en la farmacia o en las casas. Y las balanzas electrónicas, que son más precisas. Esta balanza es especial. Su grado de incertidumbre en los resultados es casi cero. Se la utiliza en los laboratorios farmacéuticos o químicos. En metrología, las balanzas se clasifican según su nivel de resolución y valor en 1, 2, 3 y 4. En los laboratorios farmacológicos se utilizan las de clase 1, especial, y 2, alta. Es que en una fórmula medicinal, el gramo hace la diferencia. La clave está en la exactitud. La dimensión que se conoce como masa organiza las transacciones más cotidianas y también las exportaciones e importaciones de los países. Kilogramos y billetes mantienen una relación tan cercana que hasta comparten palabra. En un platillo el peso, el de la balanza, y en el otro peso, el de la billetera. El desafío está en lograr cada vez una mayor precisión. Los metrólogos, como siempre, están trabajando para que así sea.